Muy buenos días, Jimmy, y a toda la audiencia del programa. Sí, sí, le escucho perfecto. Muy amable. Catherine, no sé si usted escuchó mi comentario de hace un momento, pero el tema de lo que pasó en el Alto Punino, usted como experta en temas de seguridad, ¿se equivocó alguien? ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la sorpresa? Porque no es cualquier cosa que los irregulares den de baja a 11 militares, ¿no? Es un tema muy sensible. ¿Cuál es su apreciación, Catherine? Bueno, Jimmy, yo creo que esto es una muestra de que visibiliza, ¿no? La falta de priorización de amenaza y de delitos que afectan directamente al Estado ecuatoriano. Nos hemos estado priorizando en un tipo de violencia urbana, de estructuras criminales que tienen contenido controlado, un territorio específico que genera economías locales, pero que como amenazas de Estado directo no representa, sino más bien representa grupos como el de Comandos de la Frontera, que ellos sí generan crimen organizado. Ya, no es lo mismo que nosotros tengamos ciertos delitos o amenazas que afectan directamente al ciudadano, que debería ser atendido de una forma, a amenazas directas como el crimen organizado que afecta al Estado en sí. Y creo que esa falta de priorización de amenazas, esa falta de priorización de problemáticas, ha distorsionado, tal vez alejado de las misiones principales de las Fuerzas Armadas, que consiste en defender la soberanía, que consiste en defender el territorio, pero sobre todo consiste en defender al Estado en sí de estas amenazas, tanto de forma con inteligencia, con operaciones militares, con una estrategia en sí. Entonces, lo sucedido, bien lo mencionaste, no consistió tanto en un operativo que ya se tenía identificado, que ya se tenía por meses quién eran, dónde estaban operando, etcétera, sino más bien fue lo que hicieron un Grupo Comando en la Frontera, una respuesta ante la presencia de un enemigo que estaba ahí, que le ven a la fuerza pública, la fuerza legítima, y que respondieron como ellos lo saben hacer, porque ellos son un grupo paramilitar, ok, paramilitar narcoterrorista, que tiene entrenamiento militar, que conoce muy bien la selva y que lamentablemente, debido a la falta de inteligencia estratégica, debido a una falta de planificación, pues fuimos víctimas de esta emboscada. Claro. Catherine, sí, posiblemente no había dimensionado hasta hace 3, 4 días el Ecuador el peligro que representa esta gente, estos narcoterroristas en la frontera, porque estaba revisando información que seguramente ya la sabe, Catherine, usted, que en los 2 últimos años, 56 exportadores fantasmas han sacado del país 1.300 millones de dólares en oro. En definitiva, esta parece ser, ya entrando ya al tema, una fuente de financiamiento de estas actividades, ¿no? El oro. Sí, a ver, cuando nosotros hablamos de cómo se financia el crimen organizado, tenemos diferentes líneas. Tenemos los negocios directos que genera el crimen organizado en sí, como narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, incluso el tema de combustibles. Tenemos delitos ambientales, en ellos está el tema en sí de minería ilegal. También tenemos cómo el crimen organizado capta al Estado y que es una forma también de financiamiento a través de coimas, a través de permisos, cuando el Estado en sí o actores del Estado tienen un rol como prestadores de servicio para incrementar esa economía ilícita de ese delito específico que está manejando, pero también para omitir funcionalidad, es decir, para que las instituciones o el actor público deje de hacer su trabajo y las funciones por la cual está siendo contratado. Otra forma es que generan de economías locales, que esto consiste básicamente a través de secuestros, vacunas, extorsiones, y viene uno importante, que es el tema a través de lavados de activos, que es cómo formalizar esa economía ilícita dentro de mercados formales, y lo tienes a través de obras públicas, a través de empresas supuestamente legalizadas, la compra de pequeños negocios, y claro, también está en el ámbito de seguridad y en el ámbito minero en sí. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el tema de minería ilegal, es uno de los delitos
más lucrativos que tiene el crimen organizado, porque puede generar otros tipos de delitos conexos como el mismo narcotráfico, el tema de trata de personas, generar economías locales, sobre todo ya a nivel de los militantes que forman parte de estas estructuras organizadas transnacionales. También subcontratan a estructuras locales, nacionales, para que les puedan operar con el tema de mano de obra, con el tema de servicios, con el tema de traslados. Y la minería ilegal, aparte de generar un ingreso lucrativo que puede ser mucho más fuerte que el mismo narcotráfico o la minería ilegal, pues resulta que genera estas economías locales, porque te genera una vacuna, te genera una extorsión a la comunidad, al ciudadano que está alrededor de esta minería ilegal, en estas zonas donde se genera esta minería ilegal. Y también creo que la más preocupante es que genera una economía comunitaria en donde comienza a normalizar este dinero ilícito dentro de las comunidades o las zonas donde se está realizando esta minería ilegal. ¿Por qué? Porque te puede dar... No es lo mismo nosotros hablar de economías ilícitas criminales que economías informales, en donde la diferencia es que en las economías informales es el ciudadano que de forma indirecta participa de esa actividad ilícita. Por ejemplo, mujeres que estén cocinando dentro acá, comuneros que vayan a trabajar dentro de las minas, etcétera, y eso se debe ante la ausencia de un Estado que te pueda proveer esos servicios, que viene este actor ilícito que te provee y te genera una especie de gobernanza criminal, que es lo que ha sucedido en la Amazonía. Claro, no, y hay cosas también un poco aisladas, pero que se dan también, Katherine, usted me corregirá si me equivoco, ¿no? Eso de las comunidades es tan cierto como que los narcoguerrilleros, terroristas, como se les llame, van a la tienda del sector, en lugar de pagar $1 por la libra de arroz, les pagan 5, van un poco reclutando a toda la gente que vive en esa población o en esa comunidad y haciéndola más cercana a sus actividades irregulares. Esa es la verdad. Y bueno, ya pasando a las ciudades más importantes, tenemos posibilidades de lavado de dinero en construcción de edificios, en restaurantes, en locales de ventas de qué sé yo qué cosas. Pero hoy día el lavado ya uno no sabe por dónde está, debido a la multiplicación de esta actividad irregular. ¿Cómo se puede controlar? ¿Cree usted que es muy difícil controlar las actividades de lavado, Katherine? Hoy por hoy en nuestro país, pues ha mostrado que no tenemos una inteligencia financiera, ¿no? No podemos identificar de dónde viene ese capital, el cual está interviniendo dentro del Estado ecuatoriano y en diferentes niveles, ¿no? Una de las formas de lavar estos activos tienden a hacerlo principalmente dentro de ciudades, dentro de municipios en sí. Luego pasamos a nivel de provincia y luego los grandes negocios, claro, está dentro del aparataje estatal. Lo complicado es identificar el capital financiero, tanto de quién les ayudan a lavar el dinero, quién les ayuda a sacar ese dinero ilícito para paraísos fiscales, cómo formalizan ese dinero que ya puede ser dentro de una fachada de una empresa, a veces legalmente formadas, pero que en la práctica en sí no están aplicando, por el cual sacaron ese permiso en la Superintendencia de Compañías. Son como empresas fantasmas. El tema de que tienen acciones dentro de empresas, incluso ya tiempos legalmente constituidas acá en el Estado ecuatoriano. Y también no podemos seguir ese flujo de dinero que tienen estas estructuras criminales, ¿no? Porque el crimen organizado financia tanto el sistema político, financia el aparataje estatal, financia la compra y la corrupción y la complicidad estatal de ciertos funcionarios de ciertas instituciones completas, y tienden también a formar una gobernanza criminal en donde a través de donaciones, incluso que puedan generar dentro de municipios, generaciones de donación de obras, obra pública, un contrato que puedan ellos ganarse, etcétera. Ahora a través también de la seguridad privada. La seguridad privada, a través de estas empresas, está siendo una fuente para lavar estos activos, pero también para generar otros actos de actividades ilícitas y economías locales. Y lo más preocupante es que nosotros no tenemos como un análisis, una investigación
información en sí de cómo podemos prevenir o cómo están haciendo estas estructuras criminales para llegar a una economía comunitaria, es decir, que ese dinero ilícito cada vez más sea manejado por la ciudadanía y que la ciudadanía incluso no tenga conocimiento de dónde viene ese dinero, o que si sabe que viene de este tema de minería ilegal, no le apueste a ese, sino retome la confianza del Estado. Es muy complicado. Entonces estamos ante un escenario que no existe inteligencia financiera, que no existe una inteligencia en donde se intercambie esta información de quiénes son los operadores logísticos y de comunicaciones que apoyan a estructuras del crimen organizado. No hay un análisis de capital financiero para, por ejemplo, de los diferentes funcionarios de Estado, decir cómo incrementaron su patrimonio. Muchísimas veces, de hecho, en su totalidad, no van a poner en nombre de uno, van a poner en nombre de familiares, van a poner en nombre de conocidos, etcétera, de trabajadores, incluso de ellos, pero identificar y dar ese seguimiento. Si hoy por hoy, por ejemplo, dentro de la dinámica internacional es muy complicado atacar a la inteligencia económica criminal. Como Ecuador tenemos muchos retos, y sobre todo porque no hay esa unión entre las diferentes instituciones que forman parte del sistema de inteligencia estratégica del Estado ecuatoriano. O sea, es como siento que cada institución o cada poder del Estado tiene un objetivo directo para atacar el crimen organizado, pero más no tenemos una agenda única o una hoja de ruta que defina, primero, si no atacamos la logística, las comunicaciones y la economía del crimen organizado, nosotros no podemos combatirlo, porque va a ser como al día de mañana tal vez podemos capturar uno, podemos capturar el mando medio, incluso la cabeza, pero va a aparecer otros. Mientras no atacamos la parte intrínseca, que es la corrupción y que es la impunidad, que eso ayuda a generar economías ilícitas y lavado de activos, pues no vamos a tener una solución ni a corto, mediano y mucho menos a largo plazo de esta problemática. 6:47 de la mañana, Catherine, buenos días. Le saluda Gustavo Espinosa. Como experta en seguridad y defensa nacional, la he escuchado cuidadosamente y mencionar varias veces que como país no tenemos inteligencia financiera. Corríjame si estoy en lo cierto. Yo tengo un criterio como periodista que ha cubierto fronteras, sobre todo la frontera sur y el contrabando de combustibles. Y se dice mucho que en la frontera se vive de ese tipo de economía. Usted menciona que se contamina la economía local por distintos tipos de negocios oscuros o ilícitos, pero hemos llegado también ya a una contaminación de la economía nacional en la que ya no solo dependemos de las remesas que envían nuestros migrantes desde el exterior, le pregunto. Y lamentablemente con el tema sobre todo, ¿no?, del crimen organizado, ha hecho que se inyecte muchísimo dentro del Estado ecuatoriano, pero sobre todo que se genere como lo que... Hay una teoría que se llama la teoría de la corrupción sistémica de Johnson, en su escrito del 2005, en donde él sostiene que cuando la corrupción no es un fenómeno aislado, sino estructural, facilita mucho más la consolidación de estas redes criminales que operan bajo la protección de funcionamiento públicos. Entonces nosotros ya tuvimos un caso, por ejemplo, el tema de Norero, que estaba preso, en donde él justamente tenía alianzas con diferentes instituciones de Estado, y que su presencia, no únicamente en la cárcel, sino también fuera de ella, era un mecanismo para generar una economía comunitaria en otras zonas, ¿ya? El problema sucede cuando existe un abandono parcial o completo por parte del Estado en ciertas zonas, que se produce ahí o se genera una zona gris en donde estos actores ilícitos comienzan a ser los que cogobiernen, generar como un estado dual en donde ellos tienen participación tanto de gobernanza, tanto de ley, indican las acciones o comportamientos incluso de ese lugar. No necesita ser una ciudad completa, un país completo, sino una zona específica. Por ejemplo, en Frontera Sur, que usted, Gustavo, ha tenido la experiencia, es ahí en donde comienza incluso la misma ciudadanía a normalizar ciertos comportamientos. ¿Por qué? Porque el crimen organizado no puede operar sin el consentimiento o conocimiento del mismo Estado y también de los actores que conforman este Estado. Entonces comienzas tú a ver que cada vez más el tema de
tráfico de mercancías, el tema de combustible, tráfico de combustible en sí, el tema de tráfico de armas, etcétera, pero sobre todo una modalidad en sí, el tráfico de combustible, comenzó a ser normalizado dentro de la comunidad en sí, incluso teniendo como este tipo de delito no es tan fuerte como el tema del narcotráfico, que me puede adoptar, pero el otro delito no. Y claro, también hay una diferencia en distintos niveles. Hay quienes delitos propios del crimen organizado van a ser manejados por estas estructuras y por sus redes de apoyo que pueden ser, insisto, actores del Estado de distintos niveles, del sector privado, etcétera. Pero que hay economías medias como el tema de combustible, como el tema de tráfico de, por ejemplo, de líneas blancas que no pagan un impuesto, de aranceles, etcétera, y a ser visto como acciones o comportamientos que históricamente se han estado desarrollando dentro de esa zona y que ya comienza a normalizar. Entonces, sí es muy preocupante cuando no hay una respuesta eficaz o eficiente por parte del Estado, sobre todo generando presencia, generando investigación, generando inteligencia para evitar que este tipo de economías ilícitas locales y transnacionales comiencen a tener un efecto fuerte dentro del desarrollo de estas zonas al punto de llegar a normalizar tanto por la ciudadanía, pero también por las autoridades que dejan de hacer su función de controlar, de investigar, de sentenciar estas prácticas ilícitas. Solamente para hacer hincapié, entonces como un país con economía dolarizada, hemos llegado a depender ya desde hace varios años de este tipo de economía irregular. Bueno, a ver, hay que manejarlo estratégicamente ese análisis. ¿Por qué? Porque yo no puedo asegurar que como país toda nuestra dinámica financiera pues dependa de delitos del crimen organizado, pero sí podríamos, basado en evidencia, por ejemplo, que ciertas zonas en donde los comportamientos y economías que ha generado el crimen organizado y economías ilícitas locales pues tienen un impacto directo dentro de la economía formal. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, sobre todo en puertos en donde se maneja, sí, como operadores de servicios del crimen organizado, cómo ciertos espacios o ciertos negocios han incrementado o se han iniciado pues con financiamiento ilícito y criminal del crimen organizado en sí. ¿Ya? ¿Cómo tú entiendes la dinámica en donde, mira, aquí quisiera ser muy puntual, Gustavo, por ejemplo, en donde hay grandes cantidades de dinero, en donde las ganancias son exuberantes que maneja el crimen organizado, tú no vas a tener violencia. Al crimen organizado no le conviene que exista ruido, no le conviene que exista la atención o control por parte del Estado, porque ya está financiado a una parte del Estado, a un actor específico que le pueda ayudar a estas actividades delictivas, pero no va a generar violencia. Lo que sí las estructuras criminales que generan crimen organizado van a generar regulaciones de violencia, es decir, en donde necesito distractores para que la autoridad esté ahí, y es ahí lamentablemente en estas zonas donde ya les criminalizamos porque es donde tenemos altas tasas de muertes violentas, homicidios, enfrentamientos entre estas estructuras criminales, en donde ahí sí se genera una economía local, en donde lamentablemente la ciudadanía es víctima de estos delitos porque son vacunados, son extorsionados, pero también esa pequeña dinámica funciona con dinero ilícito. Te doy un ejemplo muy específico de lo que pasó en Orellana. En Orellana es una provincia, y sobre todo las zonas donde estaban operando, en donde la ciudadanía ha sido vacunada, ha sido extorsionada, pero la dinámica de economía comunitaria también manejaba pues justamente por lo que derribaba la minería ilegal, ¿no? Entonces teníamos un tema de turismo, teníamos un tema de traslado, teníamos el tema de ciudadanos que trabajaban en la minería, teníamos el tema de que ciudadanos o el sector privado pues alquilaba la maquinaria a este grupo, entre otros, pero las grandes cantidades de dinero no se quedan en esa zona, sino van a grandes urbanizaciones o a grandes residencias o lo invierten en grandes negocios en donde nosotros ahí no tenemos la capacidad de identificar y tener esa inteligencia financiera.
Bien, gracias a Catherine Herrera, ella es experta en seguridad y defensa nacional, politóloga, internacionalista. Muy clara la explicación. Catherine, un abrazo muy amable. Gracias. Gracias, Jimmy. Gracias, Gustavo. Muchísimas Buen gracias por la día. invitación. Siempre es un gusto.